ejemplos que habíamos dado al principio de la clase, esto de la tendencia grupal, donde decía que se transfiere al grupo gran parte de la dependencia que se tenía con los padres, esto puede ser también un ejemplo de el apego y desapego que decía hoy. Solamente, a ver, solamente si vos considerás como algo que se convierte en una conducta permanente, cosa que no se da en la adolescencia en este caso así. ¿Por qué? Porque si yo digo, a ver si puedo explicar, Karina, pues si yo digo que el grupo le sirve de transición al mundo adulto, no es un apego, es transitorio. Fíjate vos que el adolescente cambia de grupos o comparte varios grupos simultáneamente. ¿Sí? Lo que él hace es una transferencia de lo familiar al grupo para después incorporarse al mundo adulto. O sea, el apego estaría, en el ejemplo que estamos viendo, que estás diciendo vos, recién cuando se da en el mundo adulto. ¿Sí? O Ah, sea, claro. acá, ¿entendés, Karina? O Sí, sea, por eso te sí, digo, yo hay que lo analizar veía bien. al revés, por eso Ah, pensé que podría ser. O sea, yo claro, lo veía como que estaba apegado a sus padres y ahora se apega claro. a los amigos. Claro, lo que pasa es que el desapego de los padres infantiles, fíjense que se da durante, el proceso se da durante la adolescencia media, ya ingresando a la adolescencia alta, a la alta adolescencia o tardía, como se dice. O sea que no se va a dar esto, por ejemplo, en un puber. Eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? O Sí, sea, profe. está Karina. Por eso a mí yo me quedo siempre atendiendo bien los ejemplos que ustedes dan, porque si ustedes lo dan en forma parcial, ya es erróneo. ¿Sí? Entonces tiene que estar bien en función de lo que ustedes quieran ejemplificar. Por ejemplo, eh, el adolescente, antes de empezar con este síntoma, el adolescente hace berrinches. Ahora, el berrinche que realiza el adolescente es diferente al del niño. La causa que genera el berrinche del adolescente también es diferente al del niño. Entonces yo tengo que poder caracterizar el berrinche del adolescente de manera tal que se diferencie del niño en lo que hace y en el por qué lo hace. ¿Se entiende, Karina? Así tienen que ser los ejemplos. ¿Mm? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, avancemos. Vamos a avanzar con esto. Son las 10 menos 10, unas 10, 20 minutos más. No vamos a terminar esto hoy, pero en la guía de estudio que ustedes van a tener, ¿sí? Va a implicar la lectura de todo esto y vamos a terminarlo a través de la guía de estudio y después con la exposición de las conclusiones después de las 2 semanas. ¿Se entiende esto? ¿Mm? O sea, mi idea, mi interés era hoy dejar planteado cómo tienen que trabajar cada uno de los síntomas para poder realizar después la lectura en profundidad. ¿Mm? Bueno, así que trabajemos un poquito más esto. Necesidad de intelectualizar y fantasear. ¿Qué pasa acá? La fantasía es un mecanismo ofensivo y la intelectualización es un mecanismo ofensivo, que según los autores, Arminda Verasturi habla de un mecanismo ofensivo que se da en la adolescencia, durante toda la adolescencia, que es la hiperintelectualización. O sea, la necesidad que tiene el adolescente de llevarlo todo al plano de las ideas, ¿sí? Del manejo de las ideas, de las representaciones, a efectos de primero rechazar lo que lo pasa, después
analizar lo que le pasa y aceptarlo y después separarse de eso, ¿sí? O sea que por eso acá lo puse en la diapositiva, es un mecanismo defensivo frente al proceso de elaboración de verdad, es decir, frente a las características de la pérdida. Entonces, fíjense cómo acá podemos usar otra vez el concepto de síndrome normal de la adolescencia. El autismo, ustedes saben que es una patología. Pero el autismo en la adolescencia es positivo. ¿Por qué? Porque ese encierro en sí mismo, ese bloqueo de las influencias del mundo adulto, del mundo exterior, perdón, del mundo adulto también, le permite al adolescente asegurarse un estar y un bienestar en el mundo interior sin ningún tipo de interferencia en el mundo externo, a efectos de poder analizarse, ¿sí? Este autismo positivo o este reajuste emocional que dicen los autores se produce porque el sujeto puede hacer introspección y retrospección. O sea, el sujeto puede disociarse instrumentalmente y ser objeto y sujeto de su propio pensamiento, sus propias vivencias, sus propias experiencias, de sus miedos, sus angustias, sus emociones, ¿sí? Por lo tanto, el autismo positivo, si es fugaz y transitorio, es normal. Si es permanente, si permanece, ¿no es cierto? Si no se modifica, si no se abandona esa conducta, estaría indicando una patología. Cuando el sujeto comienza a preocuparse, ¿no es cierto?, por cuestiones que tienen que ver con el por qué le pasan las cosas, el por qué a él le ocurren cosas que a otros no le ocurren, cuando comienza a descubrir que los padres no son perfectos, que los padres adultos tenemos errores, que cometemos injusticias, que no somos perfectos, que nos podemos morir, etc. Todas esas cuestiones que tienen que ver con el proceso de elaboración de duelo, el estar permanentemente lucubrando. Bianchi, un psicólogo argentino, ya de hace muchas décadas atrás, decía que el pensamiento del adolescente tiene un vuelo inacabado e inacabable. Nunca se termina el pensamiento del adolescente. Va y va y va y va. Cuando el adolescente está con la mirada fija en el techo, ¿no es cierto?, horas, no es que está mirando el techo. O sea, él está pensando y repensando, y le da vuelta una idea y le da otra idea. Por allí lo que piensa le es grato, por allí le es ingrato, entonces también manifiesta sentimientos y él se siente bien y se siente mal, ¿cierto? Pero básicamente lo que comienza a hacer es ordenar las ideas que tiene de las cosas del mundo, ¿no es cierto? Comienza a pensar por qué pasan determinadas cuestiones, por qué ocurren determinadas cosas, por dónde transitan las verdades, ¿sí? O sea, ¿será que lo que me dicen en realidad tiene que ver con esto? ¿O lo que me están diciendo es solamente para afianzarse en el mundo que ellos están construyendo? Pero ¿por qué él necesita esto? Porque en realidad, por un lado, él no puede manejar las cuestiones concretas. Es decir, por ejemplo, en la pubertad, él no puede manejar los cambios que le están aconteciendo. Él no puede controlar los cambios corporales. Él los sufre porque no los puede manejar, ¿sí? Pero a su vez, él puede recrearlos con este mecanismo de hiperintelectualización, él puede recrearlos y resolverlos en la fantasía. Y a partir de allí es una generalización y una extensión. Entonces comienza a construir inclusive
postulados filosóficos, postulados éticos. De esa manera también él trata de contradecir, ¿no es cierto?, los principios éticos y sociales que no le gustan, no le satisfacen, que están vinculados con el mundo de los adultos que él, digamos, necesita modificar. ¿Sí? Profe, ¿se puede Sí. decir que el adolescente se refugia en su mundo interior? Se refugia y se repliega. Son dos términos que no quieren decir lo mismo, pero que las dos cosas son válidas. Replegarse quiere decir encerrarse, ¿sí? Y refugiarse significa que allí tienes seguridad frente a algo, ¿no? Se pueden decir las dos cosas, aunque las dos cosas no tienen el mismo significado. Lo que sí tenemos que entender es que ambas, digamos lo que digamos, tienen como finalidad, ¿no es cierto?, la reflexión, digamos, a través de la intelectualización y de la fantasía. O sea, hay una producción intelectual, no es que no está haciendo nada. O sea, corporalmente lo vemos que no hace nada, está tirado horas en su cama, encerrado. ¿Sí? Además, el adolescente tiene 1000 maneras de encerrarse. Ahora está encerrado porque está aislado, digamos, ¿no? Pero tiene 1000 maneras de encerrarse. O sea, él puede estar en una reunión familiar y estar con los auriculares y el celular, y el mundo pasa como si nada. Esa también es una manera de aislarse. Las ideas de salvar al mundo que se te presentan. Sí, también. O sea, ideas mesiánicas también. ¿Sí? Pero digamos que se vincula, ya vamos a ver, con otros síntomas, pero que ya hay como, digamos, como un desprendimiento de las cuestiones que tienen que ver solamente con el cuerpo, digamos, ¿no? Y va mucho más allá se vincula mucho más con lo social, ¿sí? O sea, cuando yo sea grande, nada de esto que a mí no me gusta, voy a dejar que ocurra, que serían las ideas mesiánicas también, ¿no? Bien, avancemos. Las crisis religiosas. Cuando hablamos de crisis religiosa en este síntoma, no nos referimos a una religión en particular y menos a un culto en particular, sino que nos referimos cuando, como lo hace el autor, ¿no es cierto?, a cuestiones que tienen que ver con divinidades, ¿sí? Divinidades que tienen determinadas características que ahora vamos a ver. Cualquiera sea la religión, cualquiera sea el culto, hay una cuestión, hay un algo en común y que tiene que ver con divinidades, dije recién, ¿no? Y cuando hablamos de divinidades, hablamos de dioses o de un dios, ¿no? Y ese dios, en cualquiera sea la religión y cualquiera sea el culto, tiene determinadas características. Voy a poner todo y voy a hablar en función de todo. Tienen determinadas características. Ese Dios, ¿no es cierto?, es alguien intangible, es alguien divino, es alguien eterno, es alguien, por lo tanto, es inmortal, es alguien todopoderoso, es alguien omnipotente, o sea, es alguien que es todo lo que el adolescente no. Entonces, frente a ese panorama, existen dos extremos con los que comienza a manejarse el adolescente. Hasta que después, más llegando a la adultez, encontramos los grises entre este blanco y este negro, o los matices entre estos dos extremos. Esos dos extremos en los cuales se manifiesta el adolescente tienen que ver
en un aferrarse totalmente a eso no sobrenatural, vamos a llamarlo de esa manera también, ese Dios, eso divino, eso inmortal, etc. Y se convierte en alguien que no puede explicar su vida si no es vinculado con eso divino. Y se convierte en lo que los autores llaman un místico fervoroso. Lo que hace que ese sujeto, ¿no es cierto?, se vincule con ese Dios, es tratar de procesar y manejar y tramitar, ¿no es cierto?, sus propias pérdidas que son vivenciadas como muertes parciales de sí mismo. ¿Sí? Pero por otro lado, cuando ese vínculo, esa relación con ese ser divino no funciona o se ve frustrada, ¿no?, pierde confianza, ¿sí?, en ese ser, descree de él, lo rechaza, lo niega y se vuelve un ateo. Ya no crea más en nadie. Hasta puede llegar a ser un nihilista, ¿sí?, en determinadas situaciones. Es decir, cuando la vinculación con ese Dios, ¿no es cierto?, no le permite resolver algo de la crisis que él está tramitando, reniega de ese Dios. Entonces, hay momentos en que se ven muy bien esos extremos. Un místico fervoroso o un ateo exacerbado. Hasta que después, ¿no es cierto?, cuando él tramita esta crisis, ¿no es cierto?, y cuando él está, digamos, aceptando las pérdidas de partes de su yo corporal, ¿sí?, comienza a manejarse con matices mucho más racionales entre seres, con estos seres divinos, digamos, ¿no? Y en esta tramitación lo que él consigue es estructurar, ¿no es cierto?, una ideología a partir de sus propios procesos de elaboración de duelo. Cuando nosotros hablamos de ideología acá, no hablamos de una ideología política partidaria, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de ideología acá, hablamos en función de lo que Erickson llama, ¿no?, es el conjunto de imágenes y representaciones que nosotros construimos y que nos permite ver la realidad y entender la realidad. Es decir, los principios filosóficos, principios sociales, principios éticos, criterios de salud, de enfermedad, conceptos de enseñanza, de aprendizaje, todo eso construye una ideología, ¿sí? Lo que el adolescente busca construyendo, ¿no es cierto?, esta ideología, es apartarse de esa idea de que solamente un alguien supremo, superior, divino, va a poder resolver su problema, que él tiene, ¿no es cierto?, que comenzar a convivir con la idea de que sus padres pueden morir, que él puede morir, ¿por qué? Porque partes de su cuerpo han muerto. Entonces, se instala, por más que él de niño ya tenía la idea de muerte, porque se murió un abuelo, se murió un animalito, se murió el padre, se murió un hermanito, alguien se murió. Pero no vivencia como muerte propia. O sea, la vivencia, la muerte propia comienza con la pérdida del cuerpo infantil. Entonces, esas pérdidas son vivenciadas como muerte, con muerte de aspectos de su cuerpo, y a partir de allí él tiene que construir la idea de su propia muerte, ¿sí? Según sean los dioses a los que adhiere el adolescente, hay distintas concepciones también de lo que es la muerte terrenal, ¿no es cierto?
Entonces, para algunos, ¿no es cierto?, es el paso hacia otro tipo de vida, para otros no. Entonces eso también tiene que ver, ¿no es cierto?, ya con una cultura familiar, con las creencias familiares, con los rituales sociales frente a este tipo de situaciones, etc. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, voy a desarrollar voy a desarrollar este síntoma, ¿no es cierto? Y después vamos a cerrar la clase, una cuestión de tiempo y porque ya hay otros que tienen que entrar a otras clases. Ahí está. Bueno, desubicación temporal. Insisto, los síntomas que restan lo van a trabajar desde la guía de estudio que vamos a subir ya el lunes o el fin de semana, ya veremos. Vamos a pasar a otros datos, otras noticias de interés. Pero rápidamente quiero hablar de este síntoma para poder cerrar la clase acá. Bueno. El adolescente sabe trabajar, ¿no es cierto? ¿Ustedes ven bien la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Nosotros, ¿qué significa desubicación temporal? Significa que no es que el adolescente no reconozca los tiempos cronológicos o no reconozca los tiempos vivenciales. Él sabe perfectamente, porque lo aprendió ya lo construyó cognitivamente en la infancia, sabe lo que es ayer, hoy, mañana, pasado, presente, futuro, sabe que sabe que el 3 está luego del 2 y antes del 4, es decir, tiene esa ubicación. Lo que pasa es que el desequilibrio que se produce en la adolescencia hace que esos tiempos, ¿no es cierto?, comiencen a confundirse. Y se plantea, ¿no es cierto?, en el adolescente una imposibilidad de comenzar a ubicarse, ¿no es cierto?, en determinadas situaciones temporales, ¿sí? Lo que él necesita es manejar el tiempo. Lo que él no puede es manejar el tiempo. ¿Por qué? Porque parte de su tiempo está en el pasado, que es el mundo infantil, y se está dependiendo de él. Y parte de su tiempo está en un futuro que todavía no existe, pero hacia el cual está atendiendo. Fíjense qué complicado esto en el ciclo vital de la adolescencia. Por otro lado, necesitamos el tiempo, porque el tiempo lo que hace es organizar, ¿no es cierto?, organizar la identidad para poder integrar los distintos aspectos nuestros infantiles, adolescentes y proyectarlos en una entidad adulta. O sea, el tiempo es integrador. El tiempo es necesario para integrar la identidad. Por otro lado, no lo puedo manejar. Entonces, lo que hace el adolescente es operativiza el presente para poder manejar. ¿Qué quiere decir operativiza? Lo pasado lo vuelve presente para poder manejarlo y lo futuro lo vuelve presente para poder manejarlo. Entonces, ese desorden hace que no haya un tiempo cronológicamente ubicado, ¿sí? Entonces, para él, el pasado es hoy o el futuro es hoy. Y allí es donde comienzan a producirse, ¿no es cierto?, conflictos con los otros y con las cosas que tienen que realizar. Voy a 2 o 3 ejemplos concretos. La madre dice, duerme todo el día. Duerme todo el día. Nosotros tenemos un tiempo, los adultos, un tiempo para dormir, un tiempo para trabajar, un tiempo para ordenar las cosas, un tiempo para salir, un tiempo para salir, hasta ahí no. Ahora, o sea, tenemos un orden que para él es rutinario, recuerden, por ejemplo, una de las primeras clases, un orden para él es rutinario. Manejamos eso, ¿sí?
un orden cronológico y hay tiempos ubicados cronológicamente. Es duerme todo el día. O si no, tiene la despierto de noche y duerme de día. Nosotros dormimos de noche y estamos despiertos de día. Y eso trae conflicto. ¿Sí? ¿Por qué el adolescente duerme bien? ¿Por qué el adolescente duerme bien? Yo me estoy apurando, por eso estoy hablando más. Sería lo que los autores acá hablan de un tiempo vivencial, ¿no es cierto? Pero la adolescencia para poner un tiempo para mí que no coincide con el tiempo del reloj. ¿Sí? Entonces el almuerzo a la tarde porque es el recién. ¿Sí? Entonces almuerza cuando tiene hambre. No cuando hay que comer, cuando la familia considera que. ¿Sí? De la misma manera, él puede estar en un momento de introspección de todo un día, sea la misma consecutivo, que tiene, digamos, el tiempo esencial que nosotros decimos, el tiempo que necesita dar. Nosotros todo el día mirando el techo. El tiempo perdido, el tiempo necesario. ¿Sí? Por ejemplo, yo no bonito porque ella toma energía a veces y no hace bien. Y a veces nos ponen, pero lo que entiendo todo hay que respetar. Y ella no se toma la energía y todo relajada cuando ya se salió de la colaboración. Natalia, eso es mal. Ahora va a ver eso es mal. Nosotros eso refiero al punto que era adulto. En el texto de Evangelio, ¿no? El examen es mañana y para nosotros la urgencia es dale, ponete a estudiar que se hace el examen mañana recién el examen. Cuando dice mañana recién el examen, dice que falta un tiempo para mañana. Y dice el ejemplo que se damos en clase cuando la primera del año estás pensando en el viaje de pasado para la fiesta hasta cualquier fiesta, pero ¿qué quiere ser? Entender la secundaria para tener su egresado. Y los padres de 5 años, pero está pensando en el proceso de egresado. Entonces es un manejo del tiempo. Que no tiene que ver con el nuestro, por eso es que tan cantando con el tiempo. Por eso le hicimos responsable, digamos todos nosotros, porque no podemos, nos cuesta entender que esto lo hace porque no lo podemos. ¿Saben otra cosa que es importante con eso cierro? El tiempo nos lleva inexorablemente hacia la muerte propia, hacia la muerte. ¿Sí? Entonces, viviendo el presente, lo que hace es tratar de versar su propia muerte. Entonces, él asocia el futuro con la muerte propia, de su padre, de sus seres queridos, todos sus vínculos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya vivió la muerte del cuerpo infantil. Entonces, él ya sabe que la muerte está en el futuro. Por eso lo pone allá lejos, para que todavía no llegue. ¿Sí? Bueno,